Primera de Reyes, capítulo 17, del verso 1 en adelante. Dice: entonces Elías Tibita, que era uno de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente, y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán, y beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Vino a él palabra de Jehová diciendo: levántate y vete a Sarepta de Sidón, y mora allí. Yo he dado orden allí una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba recogiendo leña. Él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en una tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar, prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Después harás para ti y tu niño. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Amén. Puede tomar su asiento. Hermanos, la historia esta que tenemos nosotros acá, que hemos leído, está situada en el tiempo de los reyes de Israel. Esta época es una época histórica, no es una palabra como una parábola, no es una historia ficticia. Esto ocurrió tal cual está acá escrito, porque para Israel, la nación de Israel, su historia, sus héroes, sus personajes, sus efemérides, están acá situadas en las páginas de este libro. Para ellos todo esto es su historia. Elías es uno de los tantos próceres de la nación que formaron la nación con bases de fe y de confianza en Dios. Por lo tanto, estos pasajes bíblicos sucedieron tal cual están escritos acá. Muchas veces uno lee la palabra de Dios y se pone a pensar, ¿no? ¿Cuánta realidad tiene todo esto? Sabemos que es palabra de Dios, pero esto, aparte de eso, son hechos que ocurrieron tal cual los leemos en este libro. El libro de los Reyes es un libro muy rico en ese sentido de historia y de la intervención del Señor para con sus hijos. En toda la historia Dios ha estado presente, desde que el hombre fue creado hasta el día de hoy. La mano de Dios ha estado presente sin que el hombre se dé cuenta. Siempre la mano de Dios ha estado presente para librarnos, para protegernos y para de alguna manera no permitir que el enemigo destruya los planes que Él tiene para la humanidad. Si bien es cierto, la propia Biblia señala que el mundo entero está bajo el poder del maligno, Dios siempre está de alguna manera protegiendo sus profecías y el cumplimiento de su palabra. Satanás no puede alterar todo eso, lo intenta, pero no lo puede hacer, porque los planes de Dios y la voluntad de Dios son supremas y no pueden ser cambiadas.
Si hay algo que no se puede cambiar es la voluntad de Dios. Cuando Dios determina algo, eso que Él dijo, eso se va a cumplir. La propia Biblia dice que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre que se arrepienta. Si Él lo dijo, lo hará. Si lo habló, lo ejecutará, dice la palabra de Dios. Ahora, la Biblia nos menciona a este profeta llamado Elías. Elías era un hombre extraño en su historia, porque no tenía historia, no se conocía nada de él, no se conoce tampoco hasta el día de hoy. No se conocen sus padres, no tuvo hermanos, no tuvo esposa, no tuvo hijos, vivió solo, aislado de la ciudad también, porque vivía, la Biblia menciona que se le dice Elías Tisbita, dado el nombre del lugar donde él vivía, que era Tisbi, que era un lugar donde dice la Biblia, en los lugares de Galaad. Galaad queda distante de Israel, en las montañas, bien arriba, bien lejos de la ciudad. Es una zona montañosa, es una zona donde poca gente vive. Él ha decidido vivir allí, en la total soledad, no conoce a nadie, no tiene trato con nadie, su única relación es con Dios. Dios habla con él y él habla con Dios. En aquel tiempo, la manera en que Dios se manifestaba hacia el mundo era diferente ahora. Actualmente usted puede acercarse al Señor y Dios nos toca, nos ministra aquí y en todas partes donde se alabe su nombre. Pero en aquel tiempo no. En aquel tiempo Dios se manifestaba y hablaba a una sola persona en toda una nación, y era la única nación que lo conocía a él. Podríamos decir que Elías tenía el privilegio de ser el único hombre en el mundo que escuchaba la voz de Dios. Amén. Entonces este hombre, en esa total soledad, convive allí en esa zona de montaña como un montañés. Alguien dice y lo describe como un ermitaño, tal vez, quizás la palabra sea la adecuada para definir a una persona que vive tan lejos de toda la sociedad y de la gente, solo. Su vida transcurre ahí, sus alimentos los consigue en la naturaleza, se hace amigo del entorno, de lo natural, de las aves, del cielo, de las estrellas, del sol y de Dios. Es un hombre extraño, donde todo su ser y todo su corazón tienen una gloria que nadie conoce, porque hasta este momento no se había presentado ante nadie. Estaba en la total soledad, preparándose para el tiempo en que Dios lo mandara a cumplir una misión. Generalmente cuando Dios actúa con las personas pasa lo mismo. Los prepara, los nutre, los alimenta para luego designarles su tarea y su misión dentro del reino de Dios. Ahora Elías escucha la voz de Dios que lo manda y lo ordena, y le dice que vaya y le lleve una palabra al rey de Israel, que en aquel tiempo era el rey Acab. El rey Acab era el rey que gobernaba Israel, pero al mismo tiempo se le conocía por su maldad. No existe hombre tan perverso en la Biblia como Acab, y su esposa era tan mala como él, y quizás peor que él, que se llamaba Jezabel. Juntos arrastraron a Israel a una total destrucción, a un caos, y la alejaron de Dios a la nación. Introdujeron idolatría, introdujeron adoración a dioses paganos, especialmente Baal, el dios que ellos adoraban y que instalaron en Israel como el verdadero Dios, desplazando al verdadero y único Señor, creador del cielo y de la tierra. Cuando esto ocurre, cuando se desplaza Dios de la sociedad, lamentablemente la sociedad va a la ruina. Los proverbios que usted lee en la Biblia dicen, por ejemplo, que la justicia engrandece la nación. Y el pecado es afrenta a las naciones. Cuando una nación declina en todos los ámbitos
es porque esta nación está contra Dios y está desobedeciendo a los mandatos que Dios ha establecido. Y tenemos que orar para que Dios tenga misericordia de quienes rigen los destinos de nuestros pueblos. Un pueblo que se aleja de Dios va camino a la ruina. La violencia, la maldad y el pecado harán presa como un cáncer, destruirán todo a su paso. Así estaba Israel en aquel tiempo, arrastrado por el pecado, por la maldad y por la idolatría. Dios tenía que hacer algo. Dios envía a su profeta con una palabra fuerte, quizás atrevida, porque él se para frente al rey Acab, un hombre que podía mandar a matarlo si quería, pero no podía hacerlo, porque este hombre estaba bajo el respaldo total de Dios. Y cuando Dios está contigo, puedes estar en medio de un montón de adversidades, y Dios de esas te cuidará y te protegerá. David, el salmista, dice, por ejemplo, en uno de sus tantos salmos, dice: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Por lo tanto, este hombre no tiene temor, el temor no existe en él. Tiene temor a Dios, pero no temor a los hombres. Él está revestido de la presencia de Dios. Es más, cuando empieza a hablar, dice: vive Jehová, en cuya presencia estoy. Como diciendo: vive Jehová, en cuya presencia estoy ahora. Estoy bajo la unción y bajo la presencia de Dios en este instante. Estaba revestido del poder de Dios y dijo: vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío sobre esta tierra en estos años, tan solo por mi palabra. Y note usted lo que él dice: por mi palabra, o sea, la de él. No está diciendo cuando Dios diga, sino dice cuando yo lo diga. Esto es atrevido de su parte, pero Dios le había dado tal poder y tal facultad. Estos hombres, tanto Jezabel como Acab, no pudieron hacer nada, simplemente oír la profecía y ver cómo se cumplía. Los cielos se cerraron y no llovió durante más de 3 años. Ese fue el mandato que Dios le dio a Elías. Pero cuando él termina de entregar la profecía, Dios le vuelve a hablar y le dice que no vuelva allá donde él vive, sino que se quede a vivir frente al Jordán, en el arroyo de Querit, y que se quede allí porque allí Dios lo sustentará. Ahí Dios le enviará a los cuervos que lo alimenten y lo sustenten. Esto es difícil creerlo para quien conoce la naturaleza y estas aves, que sabe que por naturaleza lo menos que tienen es la solidaridad. Ellos no comparten sus alimentos con nadie ni con sus compañeros. Es más, prefieren matarse entre ellos, pero no van a compartir nada. Sin embargo, Dios dijo: esos cuervos te alimentarán, y él lo cree. Los que le creen a Dios a veces van en contramano de todo lo otro. Cuando usted le cree realmente a Dios, la gente no pensará que tú estás cuerdo. Pensarán que estás loco y dirán: ¿cómo puedes creer semejantes cosas? Porque la fe no es como el mundo se maneja. El mundo necesita ver para poder creer. Y en este mundo espiritual donde estamos nosotros, inmersos, gracias a Dios, no necesitamos ver, necesitamos creer. Y entonces, por lo que creo, yo veo. Entonces, él le cree a Dios y confiadamente se va a vivir allí, frente al Jordán, en el arroyo de Querit. Ahí se queda por más de 1 año y medio. No es poco tiempo. Durante más de 1 año y medio está allí. A la mañana llegaban los cuervos con pan y con carne. A la tarde nuevamente venían los cuervos con pan y con carne. Así se reiteraba el milagro diariamente.
Los cuervos le traían pan y carne y él no preguntaba de dónde la habían traído. Sabían que venía de Dios. Cuando Dios te dé algo, recíbelo. Y disfrútalo porque le pertenece a Él. Cuando Israel fue alimentada con el maná del cielo, de tantas cosas se hablan de eso, hay películas que hablan de ese suceso y de ese milagro, del maná que el pueblo de Israel comió. Y todos pensamos en eso, en ese milagro que Dios por 40 años los alimentó con el maná que les mandaba del cielo. Y durante 40 años ese pueblo comió ese maná sin saber nunca lo que era. Hasta el día de hoy nadie sabe lo que era. Porque la palabra maná significa ¿qué es esto? Cuando los israelitas encontraron disperso en el campo esta especie de pan como algodón con gusto a miel, algunos dicen, yo no lo sé, pero dice que ellos lo tomaron y fueron donde Moisés y le preguntaron, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Moisés, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Pero en palabras de ellos era maná, maná, maná. Una pregunta y quedó como maná. Como ¿qué es esto? O sea, no sabemos lo que es. Pero gracias a esto no nos morimos. Ese es Dios. No necesita explicarlo las cosas. Hay que recibirlas y aceptarlas porque provienen de Él. Entonces él le cree a Dios, le cree que los cuervos lo alimentarán, y así sucede. Lo alimentan durante 1 año y medio. El pan y la carne todos los días. De paso eran los únicos amigos que tenía. Con el tiempo seguramente los estaría esperando, sabiendo más o menos a la hora que llegaran. Como era un hombre acostumbrado a estar en la naturaleza, hasta les hablaría seguro. Y le diría que bueno, los estaba extrañando. Sabía que vendrían porque todos los días vienen, y él les hablaba y comía, y al otro día nuevamente sucedía el milagro. Y el agua la sacaba del arroyo que estaba allí frente a él. Este ambiente a él le quedaba cómodo porque no había nadie, no tenía vecinos, no tenía nadie que lo molestara. Su manera de ser, su personalidad y su carácter eran solitarios. Y cuando alguien tiene un carácter solitario, le gusta la quietud y la calma, mientras esté en ese ambiente está en su chocera, ¿verdad? Pero cuando se le rompe ese esquema y empiezan los ruidos y el bullicio, se pone loco. Hay mujeres que son estrictamente prolijas y ordenadas, y les gusta la prolijidad, el silencio, andan bajando el volumen del televisor, de los equipos, de la computadora, porque les gusta la quietud. Hasta el día que su hija se casa y le trae los nietos y la alborotan toda, está contenta hasta cierto punto, pero llega un instante donde ya por dentro dice, Señor, llévatelo. Porque tiene una forma de ser que se acostumbró al silencio. Hay quienes todo lo hacen gritando, ya tienen ese incorporado. Parece que están peleando siempre porque tienen que decirlo a alta voz, ¿viste? Nunca quieto, siempre gritando. Sobre todo las mujeres son más de gritar que los hombres, y tienen esa forma, no es que sean malas personas, sino que es su personalidad, de andar gritando todo el tiempo, de andar todo el tiempo, ¿viste? Con todo el volumen, ¿viste? Como si tuvieran, cuando se rompe el control, ¿viste? Que se te sube. Bueno, así mismo. Eso es lo que sucede. Entonces él tenía una personalidad solitaria, tranquila, y ahí estaba perfecto. Por eso Dios lo puso ahí. Porque sabía que ahí estaría cómodo. Dios a veces nos da hasta nuestros propios caprichos personales, entre comillas, para que estemos conformes y sepamos que Él nos ama, que conoce lo que necesitamos, lo que presentimos, y Él nos da justo eso, lo que nosotros anhelamos. Entonces, el milagro se repite durante más de 1 año. Pero un día, el texto dice que el arroyo se secó, porque no había llovido sobre la tierra. Claro, uno lee el pasaje y diría, está de más
añadir que como no había llovido, el arroyo se seca, porque es una cuestión normal, es una consecuencia. Si no llueve, lo más lógico es que el arroyo se seque. Pero la Biblia lo menciona porque en realidad el arroyo se seca, en este caso, no porque no había llovido. Se secó porque Dios quería que se secara y tenía planes de mover a Elías de allí. Amén. Si el arroyo no se secaba, Elías de aseguro no se mueve nunca de allí. ¿A dónde se va a ir? Si tiene alimento todo el día, si tiene el agua, está tranquilo. ¿A dónde se va a mover? Cuando usted está cómodo y tranquilo, ¿qué quiere? Nada más, con eso ya está. Pero Dios quería moverlo a Elías, quería sacarlo de allí y llevarlo a otro lugar para ver otros milagros, para ver otras señales y para llenar su corazón de cosas que no tenía. A veces usted no entiende por qué Dios permite que ciertas cosas se terminen, se rompan y ya no estén. Uno se acostumbra a tener y a prescindir de ciertas cosas, incluso personas también, y está todo tan bien cuando todo ese mundo está ahí ordenado. De repente algo sucede que desaparece y Dios permite que ya no estén. Ese sustento, esa ayuda y esa bendición que uno pensaba tan mía, tan propia, y de repente ya no está. Porque eso sucedió, el arroyo se secó y Elías ahora debe preguntarse, ¿y qué hago yo ahora? Dios le habló inmediatamente que se moviera de ahí donde estaba y fuera a Sarepta de Sidón. Quiero decirles algo. ¿Por qué yo sé que el arroyo se secó por voluntad de Dios? Primero que nada, cuando Dios sacó a Israel de Egipto a través de Moisés, en un momento no tenían agua para beber. Estaba el desierto, ahí no hay agua. Y Dios le dijo que golpeara una peña, una roca, y cuando lo hizo, de esa roca en pleno desierto, brotó agua. Y todos se saciaron. Quiere decir que Dios tiene poder para sacar agua donde no la hay. Y cuando Dios le dio el milagro a Agar, la concubina de Abraham, junto a su hijo Ismael, que Sara le dijo a Abraham que los echara, que no los aguantaba más, que los echara. Y como Abraham se había equivocado, en este caso tenía que aguantar que la mujer lo mandara porque estaba en deuda con ella. Y la mujer no pierde esas oportunidades que son únicas y irrepetibles en la vida. Le dice, quiero que las echa a esta mujer y ese niño, quiero que te los lleves de acá, que se vayan de una vez por todas. Y parecía muy inhumano, porque lo despedía al desierto, a una muerte segura. Las mujeres cuando se ponen malas no le importan las consecuencias de lo que dicen, ¿ah? Te las echas de acá, que se vayan de una vez por todas. Y Abraham tuvo que hacerle caso. Mirá que al principio ella le decía a Abraham, mi señor. Pero cuando uno se equivoca pierde el control de las cosas y al final él tiene que salir obedeciéndole a esa mujer que le decía mi señor. ¿Ah? Hoy en día, hermanos, hay un desequilibrio estructural en la sociedad y el hombre en cierta forma pierde el rol y la función que debe cumplir y entonces la reemplaza a la mujer. ¿Por qué? Porque es así, alguien tiene que cumplir esa labor. Es más, los estudios dicen que la sociedad esta sociedad en la cual nosotros vivimos, está siendo educada y formada por la mano de la mujer y no por la mano del hombre. O sea que la que lleva la rienda del hogar, la que forma a los niños y la que los cría es la mujer y no el hombre. El hombre está más preocupado en el trabajo, en el sustento, en el dinero para sostener el hogar. Entonces la educación de los hijos queda en manos prácticamente de las mujeres. Que está bien porque la mujer es sensible, es tierna, es cariñosa, todo eso que usted quiera. Pero como no tiene la parte de hombre,
le falta imponer las reglas en el corazón de esos niños, que se crían amorosos, tiernos, pero sin ideas fijas, y tienen un descontrol en sus emociones, y por esa razón hoy por hoy tenemos una cantidad importante de jóvenes, varones, perdidos en la droga, en la delincuencia, en tribus urbanas, que tienen buena relación con sus madres, pero odian a sus padres, porque fueron los grandes ausentes en su formación. Por eso, si usted está a tiempo, debe tener un equilibrio en todo esto. Y ese equilibrio solo lo puede poner Dios, cuando uno se deja guiar por Él. El asunto es que Abraham tuvo que hacerle caso a su mujer. No sé cuántos habrán acá, pero ese le pasó eso, tuvo que echarlos. Y echó a esta mujer con su pequeño por el desierto y solamente les dio un odre con agua. Ese odre no les alcanzaría para nada y morirían irremediablemente en el camino. Abraham lo sabía y llevó un gran dolor en su corazón cuando regresó. Pero, como a pesar de todo, Abraham era un hombre de fe y Dios estaba con él, la bendición también estaba con ese niño. Quizás uno no entiende estas cosas, pero ese niño era hijo de Abraham y por consiguiente la misericordia de Dios no lo podía dejar. Incluso por eso Dios salvó a Lot, no porque Lot fuera un buen hombre, sino porque tenía un parentesco con Abraham. Y por amor a Abraham, Dios lo sustentó a Lot y también a ese niño. Esto tiene que ver con nosotros y Dios también, porque ninguno de nosotros recibirá los favores de Dios por lo bueno que somos, sino porque estamos emparentados con Jesús. Y por amor a Jesús todo lo recibimos. Lo llevaron al desierto ese niño y esa madre, y de repente el agua se les acabó y ellos estaban a punto de morir. Su mamá sabía que ese niño moriría y ella moriría. Entonces se escondió detrás de unos arbustos para no ver el momento en que el hijo moría. Y cuando el niño se vio solo, la mamá no estaba, se puso a llorar. Y cuando lloraba, su madre desgarrada por dentro, sabiendo que no podía hacer nada para evitar la muerte, dice que un ángel de Dios se le puso al lado de esta mujer. Un ángel de Dios fue enviado y le dijo: mujer, no temas por el muchacho, porque de él haré una gran nación. Y le dijo: será de rostro fiero, le dice. Desde ahí que todos los turcos son feos, ¿viste? Porque la profecía está dada, no hay un turco lindo, son todos feos. Y le dice: será de rostro fiero y las riquezas de la tierra le serán dadas. Por eso controlan el petróleo, ¿viste? Todas las cosas que están escritas así suceden hoy. Y entonces dice que mientras estaba llorando, desde ahí mismo brotó una fuente de agua del desierto. Y bebieron, se saciaron, llenaron nuevamente ese odre y siguieron caminando y se salvaron. Y ahí tenemos a los musulmanes, nacidos de ese muchacho, que son la quinta parte del mundo, ni nada menos. Pero ahí vemos que en el desierto Dios les dio agua y los sustentó de la nada. Por lo tanto, no depende que llueva o no llueva. Si Dios quiere que haya agua, la habrá. Pero con Elías, Dios quiere que se seque el arroyo y permite que el arroyo ya no lo sustente. Hermanos, a veces ocurren cosas que nos cuesta entender por qué suceden y por qué ocurren. Porque si Elías hubiera sido un tipo como los que yo conozco, medio pentecostal, ¿viste? Ve que el arroyo se seca y ¿sabe lo que hubiera empezado a hacer? A orar para que Dios le hiciera brotar agua de nuevo. Señor, te envía agua, Señor, ayúdame, no puedes dejarme en banda. Porque no entendería por qué se secó el arroyo. Uno a veces es terco y no entiende los propósitos de Dios y empieza a luchar con Dios. Dice: Señor, pero ¿por qué me quitas esto? ¿Por qué me pasa esto, Señor? ¿Por qué esta gente que me apoyaba ya no está?
es porque Dios ya no los quiere a tu lado, es porque Dios tiene otros planes contigo. Las cosas cuando se dan así es porque hay otro propósito escondido en el corazón de Dios y hay que aprender a esperar ese propósito que se cumpla, que se revele en nosotros. No es fácil, hermano, ver cómo el arroyo se te seca ante tus ojos, porque ese arroyo es tu sustento. Por ese arroyo él vivía por esa agua, pero un día ya no estaba. Eso te va a pasar a veces a vos. Habrá cosas que ya no estarán, desaparecerán y te costará, llorarás por esas cosas, pero en medio de tu dolor, en medio de tu desconcierto, en medio de tus preguntas, de tus dudas, de tu incertidumbre, Dios hablará a tu corazón y te dirá: no temas, porque hay un destino nuevo, hay un camino diferente, hay una Sarepta de Sidón espiritualmente esperando por ti. Amén. Se levantó Elías entonces y escuchó la voz que le dijo: levántate y vete a Sarepta de Sidón, porque allí yo he dado orden a una mujer viuda que te sustente. Y otra vez creerle a Dios, ¿no? Que una viuda te sustente ya es bastante complicado, a menos que sea rica. Él podía pensar: bueno, será una mujer con muchas posesiones para que me sustente. Nadie tiene agua, hay una pobreza en todas partes, pero si Dios me dice que me sustentará allá, se fue caminando a Sarepta de Sidón. Yo no sé qué expectativas llevaba. Cuando llegó a la puerta de la ciudad encontró una mujer débil, delgada, por la falta de comida, buscando leña para poder preparar un alimento para su hijo, que no le quedaba nada, solo un poco de harina, un poco de aceite. Ahí estaba esa mujer. Su hijo pequeño esperaba dentro de la casa. Su hijo se había criado con una gran tristeza, había perdido a su papá. Y un niño sin padre es un niño triste. Ella como madre le costaba sustentarlo porque no tenía medios para hacerlo. La muerte estaba rodeando la casa, prácticamente la sombra de la muerte estaban allí. Ella ya sabía que morirían. Es más, dice después: entro, preparo este alimento, lo comemos con mi hijo y nos dejamos morir. Quiere decir que las esperanzas ya no les quedaban. No tenían esperanza ni expectativas de nada. Y lo que es peor, no conocían a Dios. Cuando uno no conoce a Dios, el panorama es mucho más cruel. Porque no tiene la fe y la confianza que las cosas pueden cambiar. Simplemente acepta y se resigna. El creyente no acepta ni se resigna. El creyente sabe que hay algo que puede hacer y es clamar a Dios. Y Dios tiene poder para oír, para responder. Y aunque estés en el peor momento, Dios te puede sacar adelante. De la peor tempestad, Él te la puede calmar. El más grande gigante te lo puede derribar. La más grande muralla te la puede hacer caer también. El creyente tiene otra expectativa. Confía y cree que Dios está con él. Y Él es su amparo, su fortaleza, su pronto auxilio en medio de las tribulaciones. Esa es la seguridad que usted debe tener en Dios. Si usted está recién empezando este camino, siéntase feliz, contento, dichoso, bienaventurado, porque usted ha entrado al reino más glorioso, que es el reino de Dios. Usted depende del Señor, depende del Dios Todopoderoso, el que sustenta y ampara a todos los que se cobijan bajo sus alas. Y bajo esas alas usted estará seguro. ¡Amén! Y entonces este hombre llega hasta allí y lo primero que él tiene por largo caminar, tiene sed. Y él no era muy práctico para hablar con la gente porque siempre estaba solo. Y le toca hablar y justo para pedir, porque le tocó pedir agua. Y pedírsela a una mujer donde no había agua, no había llovido. O sea que la poca agua que le quedaba era un tesoro. Pero como ella sabía que ya no quedaba vida, fue y se la trajo y se la dio, sin saber quién era Elías. Era extraño Elías, al verlo algo se sentía. Era un hombre de Dios y algo producía. Ella no lo entendía.
Sin embargo, él bebió el agua, y cuando ella ya disponía a entrar a su casa, le volvió a hablar de nuevo, Elías. Y le dijo, quiero que ahora me traigas como si fuera un delivery. No te vayas, que tengo otro pedido para ti. Quiero que vayas y me traigas un pan cocinado en tus propias manos, ¿viste? Imagínate, este tipo es un extraño para ella. Ella no lo conoce. Y más encima le viene a pedir que le cocine para alimentarlo. Y ella le dice, vive el Dios de Israel, tu Dios, le dice, vive Jehová tu Dios, o sea que ella no lo tiene a ese Dios, él lo tiene. Vive Jehová tu Dios, que no tengo para darte nada. Lo único que me queda es un poco de harina en una tinaja y un poco de aceite en la vasija. Y estoy por entrar a prepararlo para darle a mi hijo, y lo comemos, y a partir de ahora nos esperamos hasta morir porque no nos queda más nada. Y entonces Elías le da una palabra profética, una palabra de Dios. Y le dice, vive Jehová, el Dios de Israel. Haz como has dicho, andá y prepará este alimento. Pero hazme a mí primero, dame a mí primero una torta cocida debajo de las cenizas. Me traes a mí y le das luego a tu hijo y comes tú también. Porque dice el Señor que la harina no escaseará, ni la vasija de aceite disminuirá, hasta que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Él le dice, si tú me das a mí primero, si tú obedeces a lo que Dios te pide, si tú haces lo que Dios te manda, Dios te sustentará, no te morirás. La muerte que te está rodeando se tendrá que ir, como la sombra cuando llega la luz, se tendrá que ir, porque ha llegado la vida, ha llegado la bendición, ha llegado la vida a este hogar, le dice Elías, ha llegado la bendición del Señor, y para que la bendición se plasme, se haga carne en ti, tú debes creerle a Dios y obedecerle a Dios y moverte por lo que Él te manda, por lo que Él te pide, aunque te cueste, sea difícil, pero tienes que obedecer al Señor, porque de eso depende que todo te salga bien. Amén. Ella entonces cree, esa palabra la cree, entra a su casa, prepara, saca el aceite, saca la harina. Se supone que era tan poco que quedó vacía la tinaja y quedó vacía también la vasija. No había aceite ni harina, estaba en sus manos preparándolo. Lo preparó, le dio el profeta, comió su hijo, comió ella, disgustaron de ese alimento y de repente miraron y la tinaja estaba con aceite de nuevo. El aceite y la harina ahí estaba en la vasija, en la tinaja, todo estaba como estaba al principio. El pan se lo comían y miraban el milagro que sucedía. La tinaja tenía harina y la vasija tenía aceite y no podían creer lo que estaba ocurriendo. Y seguramente, quiero decirle que esta mujer aprendió la emoción de sentir la bendición de Dios, porque eso que estaba ocurriendo era un milagro. Ella no sabía de milagros. Su vida había sido una vida de desgracia, de tristeza, de amargura. Pocas cosas lindas le habían pasado. Una vida triste, hermanos queridos. Una mujer abrumada por la viudez, por un niño que se le moría, sin poder ayudarlo, sustentarlo. Pocas cosas buenas le habían pasado y ahora estaba viviendo un milagro. ¿Sabe por qué lo empezó a vivir? Porque ahora empezó a conocer a Dios. Cuando tú conoces a Dios, Dios empieza a dar cosas nuevas. Te da sonrisas, te da bendiciones. De tu pasado empieza a quedar sepultado y empieza a salir cosas nuevas, porque dice el Señor que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. La única manera para dejar atrás cualquier pasado es aferrarse a Jesucristo, que te dará un presente glorioso y una bendición. Amén. Cuando tú llegas al Evangelio, llegas a la vida abundante. ¿Escuchó? A la vida abundante. Usted no me está entendiendo. Dios llega, usted, al reino de Dios, a una vida abundante. ¿Cuál fue el primer milagro que Jesús hizo? Dios convirtió el agua en vino. Qué lástima no estar ahí, ¿no? Me perdí ese milagro. Jesús hizo ese milagro. ¿Y dónde hizo ese milagro? En las bodas de Caná de Galilea, donde Jesús fue invitado
Y Él invitó a sus discípulos. Quiere decir que sus discípulos, la primera visita, el primer lugar donde van convidados por Jesús, es a una boda. ¿A dónde fueron sus discípulos por primera vez con Jesús? A una boda. ¿Y qué es una boda? Una fiesta. Es una fiesta donde todo el mundo está contento. ¿O usted ha visto una boda tan triste? ¿Una boda qué es? Un momento alegre. Excepto la suegra, la que llora, porque le han llevado la hija. Pero el resto está todo contento. Es una fiesta. Y en esa fiesta donde toda esa alegría, Jesús lleva a sus discípulos. ¿Por qué Jesús hizo ese milagro allí? ¿Saben para qué? Para enseñarnos a nosotros lo siguiente. Para enseñarnos que cuando uno camina con Él, siempre el Señor Jesucristo nos tendrá asegurada una fiesta diaria, un milagro diario, alegría y gozo abundante. Si antes no tuviste gozo, si tu vida estuvo marcado por cosas tristes, ahora con Cristo tendrás vida y en abundancia. Jesús dijo: yo he venido para que en mí tengan vida y para que la tengan en abundancia. Con Jesucristo usted sabrá lo que es ser feliz. Con Jesucristo sabrá lo que es tener gozo y tener paz. No digo que no tendrá problemas, los tendrá montones. Habrá tempestades, habrá momentos difíciles, pero en esos momentos la mano del Señor lo sustentará, lo ayudará a usted. Y no importa cuán grande sea el desierto, el Dios de Israel a usted también lo guardará, lo protegerá, lo amparará, porque Él está en su palabra escrito y diciendo: no te dejaré ni te desampararé, estaré contigo donde quiera que tú vayas. Amén. ¿Cuánto lo crees? Es así. Jesús, eso es lo que enseñó ese día. Entonces Elías disfruta este milagro. 1 año y medio más allí en esa casa. Ahora hay una gran diferencia en esa casa. Él vivía en las montañas allá arriba solo. En el arroyo los cuervos eran sus únicos amigos con los que hablaba. Ahora él tiene en una casa el cuidado, el aprecio, el respeto y el cariño de una mujer que lo sustentará y lo alimentará. Es algo nuevo para él esto. Y también allí había un niño pequeño, sin papá. Cuando un niño es chico y no tiene su papá, esa figura paterna que no tiene, la busca. La busca de cualquier forma y la trata de encontrar en alguien, por supuesto varón. En la llegada de Elías a esa casa fue especial para ese niño, porque Elías estuvo más de 1 año y medio en esa casa y se estableció una relación personal con esa criatura. Los niños son más inocentes, son más abiertos, y seguramente encontró en este hombre cosas especiales y aprendió a quererlo. Empezó a manifestar esas cosas que los niños tienen, que son capaces de cambiarle el mundo a alguien. Elías no estaba acostumbrado a nada de eso. A Elías nunca nadie lo había atendido. A Elías nunca nadie le había hablado palabras con cariño, con aprecio. Estaba siempre acostumbrado a dormir solo. Nunca un niño le había sonreído, nunca lo había visto dormirse. Nunca un niño hubiera saltando y abrazándolo. Eso no era para él nada conocido. Eran sensaciones únicas y nuevas. Esas las vivió en esa casa. ¿Y por qué las vivió? Porque las necesitaba. Elías era una persona solitaria con un espíritu de soledad que a veces lo embargaba y lo hundía en la tristeza y en la depresión. Elías fue un hombre con cierta ambigüedad y una bipolaridad, se puede decir también, que a veces, aun siendo profeta, se vivió en momentos deprimidos, sin ganas de vivir. Porque cuando uno vive falto de aprecio, de cariño, te quedan marcas en el corazón y tienes necesidad de que Dios llene esas áreas emocionales de tu vida. Amén.
Tus emociones, hermanos, deben ser sanadas por Dios. Y Dios conoce cuáles son nuestras heridas y son nuestras carencias emocionales. Podemos simularlo, podemos hacernos los fuertes y reírnos de cualquier cosa, pero por dentro podemos estar destruidos y desolados. Y Dios sabe lo que somos en verdad nosotros. Entonces Él sabe que Elías necesita un poco y mucho de aprecio, de afecto y de cariño, que lo alimentará y lo alimentará de una manera poderosa. Quiero decirle, cuando Dios te toma en sus manos, Él empezará a llenar los vacíos que habían en tu vida. Comenzará a llenar esos vacíos que no te dio tu familia, que no te dieron tus padres, que no te dieron tus hermanos, que no te dieron tus hijos. Él empezará a llenar tu corazón, porque a veces somos como un rompecabezas que está destruido, como una casa que ha sido golpeada con un terremoto y ha quedado quebrada, ha quedado de alguna manera bastante demolida y necesita ser reconstruida. Y emocionalmente nadie puede reconstruir a una persona. Los estudios psicológicos dicen que la persona solo puede identificar su carácter, identificar sus emociones y acostumbrarse a convivir con ellas, pero nunca cambiarlas, porque no hay tal poder en el hombre, no hay tal capacidad en los seres humanos. Pero el Dios que nosotros predicamos tiene poder para sanar tu corazón. Quizás tu infancia fue triste, te marcó para toda tu vida, pero Jesucristo dice: yo soy tu Padre y te voy a consolar, te voy a llenar, voy a sanar la tristeza de tu alma, te sanaré por dentro, te daré vida abundante y te hará sonreír el Señor. Y esas etapas que no viviste con Cristo las vas a poder vivir, gloria a Dios, porque si hay algo que la gente no conoce es el amor maravilloso de Jesucristo, que va más allá de ser un Dios que escucha una oración. Hay un pasaje en la Biblia que a mí me conmueve profundamente, en el libro de Isaías, capítulo 66, el último capítulo de ese libro. En un momento dice el Señor allí, dice: para que vengáis y maméis de los pechos de mis consolaciones, y vengáis y seáis consolados, y yo os acariciaré, dice, como la madre os consuela y acaricia y consuela a sus hijos. Es que Dios dice: para que seáis mimados. Es que a veces, hermanos, uno ignora que cuando uno llega a Dios no solo fue salvo y tiene su nombre escrito en el cielo, no. A partir de ahí Dios tiene la oportunidad de empezar a reconstruir tu corazón, a sanarte, a restaurarte, a superar cosas que no has podido hasta ahora. Y Dios va a empezar a encargarse de eso. Y aunque cueste entenderlo, Dios empezará a hacer una obra en tu vida. Y eso es lo que Dios hizo con Elías. En esa casa le dio emociones que nunca antes había vivido. Usted, hay cosas que no ha tenido nunca. Hay cosas que nunca le han pasado, sensaciones que nunca ha experimentado. Pues ahora con Jesucristo usted las puede experimentar, porque Jesucristo tiene poder para hacerlo. Él sanará tu corazón, sanará tu alma, porque a veces quedamos marcados, hermanos, y hay recuerdos en nuestra vida. A veces hay recuerdos tremendos, cuando hemos sido golpeados por la enfermedad, por la pérdida de un ser querido, por algo que sucedió y que nos marcó el corazón. Y que uno a veces, de vez en cuando, lo recuerda, lo evoca y termina llorando. Y como alguien escribió una vez, cuando uno recuerda es porque ya no tiene, que es eso que recuerda, por eso lo recuerda, porque ya no está con uno. ¿Y cómo llenar ese vacío? ¿Cómo llenar esa parte de mi alma si no hay un hombre que pueda hacerlo? Pero hay alguien que puede hacerlo, y ese se llama Jesús. Jesús te formó en el vientre de tu madre. Jesús te creó. Tú eres idea de Él. Tú estás en el mundo porque Él quiso que tú llegaras a existir. Él te formó en el vientre de tu madre. Él te conoce. Él te formó, dice la Biblia. Tú me formaste, dice el salmista. Tú me cuajaste en el vientre de mi madre. Mi embrión vieron tus ojos. Dios te creó a ti, te formó a ti. Pero llegaste a veces a un hogar donde no estaba Dios, donde no había una bendición de Dios sobre tu vida, y por eso fuiste golpeado y azotado emocionalmente por tantas cosas. Y ahora Jesucristo tiene la oportunidad
de reencontrarse contigo y salvarte y darte vida abundante. Usted va a encontrar en la Biblia y va a cantar a veces que nosotros somos redimidos del Señor. Usted va a encontrar esta palabra y siempre se va a hablar que los hijos de Dios somos redimidos. Usted seguramente ha escuchado esa palabra, que usted es un redimido. ¿Y sabe lo que es ser redimido? La palabra redimir significa volver algo a su estado original. Quiere decir que cuando uno llega a conocer a Dios, vuelve a estar donde siempre Dios lo formó. Dios te creó para estar con Él. Pero por muchas cosas te alejaste, te apartaste del Señor porque no lo conocías. Porque Isaías dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Quiere decir que Jesucristo vino a rescatarnos y a traernos hacia Él, porque le pertenecemos a Él. Por eso decimos con tanto gozo que Jehová es nuestro pastor y que nada nos faltará. El salmo precioso que tiene la palabra de Dios dice, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Y una vara y un cayado son dos cosas muy distintas. Un cayado y una vara no es lo mismo, y la vara no la usa el pastor para paliar a sus ovejas. Eso no es así. Durante mucho tiempo, muchos líderes y pastores que pensaban que la vara era para paliarlo y todos los sermones eran solamente reprensiones, restricciones. No, la vara que usaba el pastor, ¿sabe para qué la usaba la vara el pastor? Para espantar a los enemigos de las ovejas, para espantar a los lobos, a espantar a los leones, para espantar a los osos. La vara es para cuidarte, la vara es para protegerte de tus enemigos. Dios te defenderá y te protegerá porque tú le perteneces. Y el cayado, que es distinto a la vara, esa tiene generalmente una curvatura en la parte de arriba. ¿Y sabe para qué usa el cayado el pastor? La usa cuando una oveja se le escapa y está en peligro, está a punto de caer. Él con el cayado la trae hacia él. La toma con cuidado y la trae despacio de vuelta hacia él. Ese es el amor de Dios. Cuando a veces nosotros nos apartamos, nos alejamos de Él, Él nos atrae, nos llama de nuevo, porque le pertenecemos, sabe que estamos en peligro y nos atrae, nos llama con lazos de amor para que no suframos, para que no nos perdamos. Aleluya. Ese es el cuidado que Dios tiene para tu vida. Entonces ahora este hombre ahí en esa casa es bendecido, es renovado por dentro, y aunque no se da cuenta, el poder de Dios lo está alimentando. Cuando tú estás sano emocionalmente, conectado con Dios, tú estarás preparado para cosas mayores. A veces no podemos alcanzar otras cosas porque todavía no estamos sanos en nuestro corazón. Y la unción no puede crecer a menos que Dios no te restaure. Dios lo restaura, lo alimenta Elías allí y de repente se encuentra con una prueba inmensa que nunca antes había vivido. Aquel niño precioso que él aprendió a querer, de repente se enferma y muere. Su madre, cuando ve a su hijo morir, lo primero que hace es decirle a Elías, ¿por qué has venido a mi casa? ¿Por qué me has traído a la memoria mis pecados? Diciendo, me has venido a castigar con todo esto que me está pasando. Ella no entendía las cosas. Entonces Elías se metió al cuarto donde estaba el muchacho, clamó sobre él, le pidió a Dios que el alma del niño regresara, y el alma del niño regresó y el niño resucitó. ¡Amén! Elías nunca había visto un milagro así. Elías había visto, claro, el agua que no cayó. Elías había sido un hombre que profetizara, pero nunca había visto un niño resucitar entre los muertos. La unción había crecido, el poder de Dios había manifestado sobre él una unción más grande. Y entonces, ¿sabe lo que hace Elías cuando vio este milagro? Gloria al Señor. Él se dio cuenta que por eso Dios lo había movido, por eso lo
había sacado de aquel lugar para que viera otras cosas. Y eso es lo que hace Dios con nosotros. A veces nos saca de cierto lugar, nos mueve, y aunque nos cueste, aleluya, el camino, el proceso, porque ningún camino es fácil, ningún proceso es sencillo, hay que caminarlo, pero al final del camino la gloria del Señor nos esperará, nos bendecirá, el Señor nos renovará. Quiero decirle en esta noche a todos ustedes, no importa el arroyo que se te secó, el periodo que pasaste, las cosas tristes que viviste, dejalas atrás. Hay un camino nuevo, hay un sendero nuevo, hay un Dios que te dice: tengo cosas nuevas para ti, preparadas para ti. Te voy a sanar tu alma, te voy a sanar tu corazón, te voy a dar vida en abundancia. Vas a ver mi bendición sobre tu vida, sobre tu alma, sobre tu ser, y tú podrás darme gracias a mí. Por cosas que en otro momento quizás no entendiste y me dijiste, hasta me reclamaste por qué sucedió o por qué no sucedió. Pero vas a terminar agradeciéndome y sabrás que mis planes son perfectos, que yo no me equivoco, que yo sé lo que hago, dice el Señor, que conozco tus necesidades y te voy a sorprender con cada cosa que tú aprendas a creer y a confiar en mí, dice el Señor. Alabado sea el nombre del Señor. En Sarepta de Sidón, Dios sana las emociones de un hombre y lo lleva hacia otra unción. Y en una casa la gloria de Dios se mueve. Por eso es que Dios no quería que se apurara, que se moviera rápido, porque en esta casa la muerte estaba llegando. Dios te va a usar para dar vida a otro, te va a mover para que des vida a otro. Por eso Dios ha movido a este lugar, para que alabe a Dios, para que se mueva, para que muchos sean salvos, bendecidos y renovados por el poder de la palabra. Alabado sea el nombre del Señor. No temas, dice el Señor, yo tengo todo en mis manos, mis planes son perfectos, yo trataré contigo, te restauraré, te bendeciré y verás mi gloria, dice el Señor. Esta noche el Señor Jesucristo, que nos ha reunido en esta reunión aquí, quiere ministrarnos a cada uno de nosotros. Él quiere sanar áreas profundas de cada uno de los que estamos acá. Nos quiere enseñar que Él tiene el control de todo. Que simplemente hay que creer en Él, confiar en Él. Y lo que tú debes hacer, simplemente confiar en sus promesas, y sus promesas se cumplirán, porque Él es fiel. Aquí en esta noche quizás hay un grupo de hermanos que ha llegado con distintas necesidades. Pero Dios está dispuesto en ayudarte, en sustentarte, en bendecirte, en sanar tu alma, en restaurar tu corazón, en darte vida y vida abundante. Y quizás en esta noche tú vas a entender y has ido entendiendo el porqué de ciertas cosas. Y sabrás que Dios no se equivoca, que Dios es fiel. Y que el Dios de Elías es el Dios nuestro, el Dios que sustenta, el Dios que renueva, el Dios que tiene todas las cosas en sus manos. Y aunque a veces lloramos cuando las cosas no están y desaparecen, es porque hay un propósito maravilloso hacia nosotros. Y con el tiempo lo vamos a descubrir. Vamos a saberlo y vamos a saber que Dios es fiel y sus promesas aún más todavía. Así que en esta noche yo doy esta palabra a cada uno de ustedes y les animo a creer y a confiar en Él, a saber que todas las cosas están dispuestas en el corazón del Señor, que Él tiene todo el control de tu vida, de tu corazón. Aquí hay personas que están tratando de superar cosas. Aquí hay personas que están tratando de dejar atrás situaciones. Aquí hay jóvenes que han sido tocados por Dios y han visto la gloria del Señor. Aquí hay madres que están esperando que Dios haga cosas en su familia. Aquí hay personas que están llorando todavía y tienen marcas profundas en su corazón, me dice el Señor. Pero en esta noche la mano de Dios, la mano consoladora, la mano sanadora del Señor se va a mover de una manera especial. Vas a sentir el amor de tu Padre Celestial, vas a sentir el amor de Dios. Sabrás que Dios es un Dios cercano hacia ti, y te va a renovar, te va a sanar el Señor y te va a dar vida y vida abundante. Aleluya. Porque por eso te ha traído Dios esta noche a esta reunión, para ministrar tu vida, para sanar tu corazón y tu alma, para que tú puedas irte de esta reunión restaurado,
y bendecido. A cada uno de los que están en esta reunión Dios les está ministrando. Quiero que por un instante nos pongamos de pie en la presencia del Señor. Esta noche quiero decirle que Dios está aquí y quiere hacer cosas en cada uno de los que están en esta reunión. Y quiere ministrarte allá adentro donde no puede ver el hombre, solo puede ver Dios. Hay un Dios que te conoce por dentro, tu corazón y tus emociones. Esta noche está aquí para bendecirte, para renovarte, para tocarte, para ministrar tu vida. Así que en este instante quiero que cierres tus ojos por un momento. Vamos a pedir a Dios que esta palabra pueda traer vida sobre tu corazón, pueda crear en ti cosas. En el principio todo fue creado por la palabra. La palabra puede crear lo que no había, puede dar lo que no tenía. La palabra puede dar la luz donde no existía. La palabra puede sanar la enfermedad que parece incurable. La palabra de Dios puede dar el sustento cuando no lo está. Y esta noche el Dios que ayudó a Elías, el Dios que lo sustentó, que lo movió, que lo permitió dejar atrás una etapa, te está diciendo esta noche: yo voy a permitirte a ti también dejar etapas atrás, superarlas. Por lo que estás acá, todavía tienes que superar cosas, etapas que te hirieron, que te marcaron. Aquí en esta iglesia hay personas que fueron marcadas en otros ministerios y fueron dañados y hoy están acá queriendo alabar y bendecir a Dios, pero todavía no han sido del todo restaurados, me dice el Señor. Y van a ser usados grandemente porque son ministros míos, ministros de mi palabra. Son instrumentos míos y yo los voy a levantar, los voy a usar, dice el Señor. Pero voy a sanar sus heridas, voy a sanar sus corazones, aleluya. Y voy a ver mi mano poderosa. Y por eso esta noche van a experimentar la mano sanadora del Señor, la mano restauradora de Cristo. Aleluya. Deja que Él te ministre en esta noche. Rostros inclinados, deja que Dios trabaje aquí hoy como Él quiera. El control de esta reunión ya escapa de nuestras manos, está en su entera y perfecta voluntad. Deja que Él te ministre. Dios los movió, Dios te movió, hija, te movió el Señor. Junto a ti, varón, Dios te movió. Quiero que vengan a danzar. Esta noche algo especial va a ocurrir en sus vidas. Dios hizo por ti un gran milagro. Veo una señal de una obra muy grande que Dios hizo en ti, que marcó sus vidas. Y hubo un corazón dispuesto a servirle y a trabajarle a Él. Pero fueron dañados, me dice el Señor. Pero los dones que hay en ustedes, yo los puse. Y los voy a usar en este tiempo, dice el Señor. En esta noche voy a completar la obra que empecé aquí a hacerla. Porque he hecho cosas en ti, pero voy a terminarla, dice el Señor. Así que en esta hora recibe las manos del Señor sanando toda área emocional de tu vida y llenándote de gloria, de poder en esta noche, en el nombre de Jesús de Nazaret. Espíritu de Dios, bendice a tu hija, restáurala en esta hora. A la gloria de tu nombre, aleluya. Recibe más de Él, recibe más de Él. Yo abriré tus labios con sabiduría, dice el Señor, porque he puesto mi palabra en tus labios, dice el Señor, porque eres siervo mío y te tengo en mi mano. Recibe ahora en el nombre de Jesús mi bendición, aleluya. Sé bendecido.
nuestras vidas. El Señor va a hacer una obra en tu corazón, hija. Hay cosas que han marcado tu vida, dice el Señor. Y hay heridas que sangran en lo profundo de tu corazón, pero el Señor los está sanando. Y a veces has pensado que Dios está tan lejos de tus oraciones y te sientes tan distante. Y le dices a Dios: Señor, yo no te siento, no te palpo, pero en esta hora sentirás su presencia, su amor, su poder sobre tu vida, dice el Señor. Aleluya. Dice el Señor: tu vida ha sido tan marcada por tantos golpes que has recibido. Desde tu infancia supiste lo que era perder gente amada, y con sacrificio caminaste en esta vida, dice el Señor. Y muchas veces preguntabas si había un Dios que pudiese sustentarte. En este tiempo mi mano se ha acercado sobre ti, dice el Señor. Y voy a curar y sanaré tu corazón, dice el Espíritu Santo. Y me verás cercana mi mano sobre ti. ¡Aleluya! Dios está aquí en esta noche, bendiciendo cada vida. Dios me dice que un día Dios puso algo grande sobre ti, que te ungió el Espíritu Santo y te hizo una joven profeta en sus manos. Pero pasaron cosas que te dañaron. Pero en esta hora el Señor te cura, te sana, y vas a sentir su presencia, vas a sentir su poder sobre ti en esta hora de nuevo. Aleluya, aleluya, aleluya. Él te está abrazando en esta noche, le está ministrando tu vida. Vive el Señor en esta noche. Vive su amor, vive su poder en este lugar. Dios ha puesto en tu corazón un llamado muy grande. Lo que Él ha empezado a hacer en ti es pequeño para lo que se viene. Esto lo ha dicho. Prepárate, porque cosas bellas verán tus ojos. Mira de donde yo te saqué. Mira cuando eras un pequeño niño y caminaba por las calles, que te cuidaba, que te protegía. Mi mano estaba ahí contigo, dice el Señor. ¡Aleluya! Yo estaba contigo, dice el Señor, para que tú seas un portador de vida para otros que están perdidos. Yo en esta hora, dice el Señor, pongo mi bendición sobre ti. ¡Aleluya! Aleluya, mi alma alaba al Señor. Dios tiene planes con muchos de ustedes aquí. Quizás hay cosas que aún no logras comprender del todo, pero sientes la presencia de Dios que te ha restaurado. Y Él te ha dicho que vendrá una vida nueva para ti y para los tuyos. Hay una marca profunda que Dios ha hecho en ti. Aleluya. Y por eso quieres servirle. Hay cosas que aún no has logrado superar, que no logras cambiar, pero Dios te da la fuerza y te das libre por el poder de mi palabra. Aleluya. Mi alma te alaba, Jesús, en esta noche. Esta es una noche para ser ministrados y sanados por el Señor. Él nos ha llevado
para que te abrace, para que te sustente. Madre que estás al final atrás, Dios te bendiga. Él quiere esta noche bendecir tu vida. Él quiere hacer una obra sobre tu vida y tu corazón. Y mientras pasan las hermanas a este altar, mientras viene a este lugar para recibir la bendición de Dios, quiero también, si alguien de los que están en esta reunión esta noche necesita una oración, ya hemos orado por algunos, pero si usted necesita una oración, pase al altar mientras oramos.